Después de que mi hermana me robó el novio una vez más, recurrí a la única persona a la que ella nunca había podido conquistar, el hombre que había deseado en secreto durante 5 años, porque Genoveva siempre me había visto como una especie de obstáculo que debía superar desde nuestros primeros años, cuando competía conmigo por los juguetes, luego por los vestidos, luego por la atención, y finalmente los hombres que aparecían en nuestro camino como si fueran medallas para coleccionar, y en una de esas ocasiones me miró fijamente a los ojos y con esa sonrisa que me hacía odiarla aún más, me dijo: «¿Qué puedo hacer, Helena? Ningún hombre que pasa por tu lado puede resistirse a mí». Y yo me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque ella nunca tendría al único hombre que yo había elegido con el corazón, Mateus Morales, el mismo al que ella intentó ignorar mientras se hacía la indiferente con Adán, rompiendo con él como quien tira una taza vieja, diciendo con ese desprecio calculado: «Solo salimos durante un mes». Y mientras giraba la pajita del batido como si estuviera hablando del tiempo, y yo, con el café ya frío en la mano, recordaba las fotos que él me había enviado, las palabras que había usado, cómo había calificado nuestro encuentro de algo especial, pero ella solo se burlaba. «Adán nunca fue realmente mío, Helena, solo guapo, inteligente, rico. Me sirvió como escudo para mantener alejadas a otras chicas». Y fue entonces cuando comprendí que ella no quería a Adán. Quería destruir lo que era mío. Siempre fue así, siempre lo será. Así que decidí cambiar las reglas del juego y dejar que viera de cerca lo que nunca podría tocar: Mateus, el único que desde el primer año de la universidad me vio de verdad, el mismo que detuvo una pelea en una cancha de baloncesto para defender a una compañera sin pestañear, el chico que con el tiempo me hizo sonreír incluso en los días malos, y que, a pesar de la distancia que impuse al fingir estar con Adán, demostró celos, con los ojos rojos, la voz temblorosa, hasta acorralarme para saber por qué había elegido a otro. Y esa noche todo se derrumbó, todas las barreras, los miedos, y nos convertimos en uno solo, tan íntimos que incluso mi compañera de cuarto decía que parecía cosa de película. Pero había una sombra que se cernía sobre todo: Genoveva, que empezó a aparecer de nuevo, como un fantasma que se niega a desaparecer. Y en una de esas ocasiones la encontré con él fuera del edificio, esperándome, y aunque Mateus se mantuvo educado, luego me invitó a cenar y me dijo claramente: «Trae a tu hermana», y como si fuera un gesto inocente, pero yo lo sabía, y ella también. Y fue por eso que Genoveva se arregló como si fuera un desfile, con esa minifalda roja, el escote exagerado, el cabello en ondas perfectamente colocadas, y en el restaurante se volvió hacia él con una sonrisa ensayada. «He oído que eres muy bueno en el baloncesto. ¿Me enseñas?». Y él, sin darle cuerda, respondió: «Si quieres aprender, contrata a un entrenador». Y ella se inclinó aún más, forzando la voz: «¿Por qué contratar a uno cuando el novio de mi hermana puede enseñarme?». Y él, mirándola fijamente, respondió: «Yo soy su novio, mejor no nos metamos en líos». Y en ese instante la sonrisa de Genoveva se resquebrajó como porcelana fina bajo presión. Pero no me alegré, porque minutos después, al tirar a propósito los palillos y agacharme para recogerlos, vi su pie entre las piernas de él, firme, provocador. Y él no se movió, no retrocedió, no reaccionó, y eso me corroyó como un ácido lento, durante toda la noche y las siguientes. Y cuando intenté confrontarlo, él fingió sorpresa. Intentó convencerme de que yo estaba exagerando, que tal vez ni siquiera lo había notado, pero yo lo noté, lo vi, lo sentí, y él seguía actuando como si nada hubiera pasado, como si mi dolor fuera un capricho, una fantasía de niña celosa. Y lo peor fue el día en que ella apareció en mi casa sin ser invitada. Otra vez, sirviéndose de mi espacio como si fuera suyo, hablando de Mateus como quien habla de un coche nuevo, elogiando sus saltos de baloncesto, guiñando el ojo, insinuando. Y esa noche, durante la película, cuando él se dio cuenta de mi distanciamiento, hizo una pausa y me preguntó qué pasaba, y yo fui directa: «¿No has movido la pierna?».
Y él ni siquiera lo entendió, o fingió no entenderlo. Y cuando lo entendió, intentó echarme la culpa a mi inseguridad, diciendo que estaba cansado de estar en medio de la guerra entre dos hermanas, que no era un trofeo. Y yo lo escuché todo, firme, con el corazón destrozado, porque entendí allí que no solo no lo había impedido, sino que lo había permitido, que le gustaba la atención. Y esa noche dormimos juntos, pero separados por un abismo. Y al día siguiente todo parecía más frío, más vacío, hasta que recibí un mensaje de Genoveva, una selfie suya con la camiseta del equipo de baloncesto de Mateus, con la leyenda: «Me encantó probármela, me queda muy bien». Y eso fue la gota que colmó el vaso. Fui a su apartamento. Le exigí explicaciones, y él mintió. Intentó decir que ella solo había pasado para devolver un libro, que ni siquiera había entrado, que no sabía nada de la camiseta. Y cada palabra suya era como cristales rotos. Y fue allí, en esa discusión, donde comprendí. Mateus no me traicionó con el cuerpo, sino con el silencio, con la omisión, con la pasividad, y eso dolía más. Así que me fui a casa. No lloré, solo escribí, armé un dossier, cada detalle, cada impresión, cada conversación, y se lo entregué a Adão, que al verlo todo, se convirtió en mi aliado, y juntos empezamos a derribar las piezas del tablero, una por una, hasta que Genoveva perdió el patrocinio, Mateus la conferencia, y yo fui ganando espacio, siendo vista por quien era. Y cuanto más intentaban justificarse, más cavaban sus propios agujeros, hasta que yo, con la ayuda de exatletas, exentrenadores, testimonios, videos antiguos y un documental, saqué todo a la luz y la máscara cayó definitivamente. Y cuando Genoveva intentó usar el viejo discurso de la mujer fuerte que está siendo atacada, el vídeo en el que decía que solo quería verme la cara cuando me robó Adán fue el último clavo en el ataúd. Y Mateus, al intentar buscarme, ya era demasiado tarde, porque yo me había levantado, no como una víctima, sino como alguien que sobrevivió a la tormenta y aprendió a bailar bajo la lluvia. Y cuando recibí la invitación para representar a la universidad fuera del país, supe que había ganado. No porque derribé a los demás, sino porque me reconstruí, pieza por pieza, con verdad, valentía y firmeza. E incluso cuando Genoveva apareció en mi puerta tratando de pedir perdón, no sentí pena, porque por fin entendí que no todas las peticiones merecen perdón, y cuando finalmente cerré la puerta, lo hice sin rabia, sin prisa, con la paz de quien sabe que ya no tiene que encajar en ningún molde. Y mientras hacía las maletas para volar hacia lo nuevo, sonreí, porque por primera vez en mucho tiempo, era solo mía la elección de quién quería ser, y elegí ser libre. Y a pesar de todo el caos que había enfrentado, del agotamiento de lidiar a diario con los juegos sucios de mi hermana y la omisión de un novio que nunca tuvo el valor de protegerme, me sentía extrañamente completa en ese momento, como si el dolor finalmente hubiera perdido el poder de definirme, y tal vez por eso, incluso ante las lágrimas falsas de Genoveva sentada en mi sofá, logré mantener la serenidad, no porque no me doliera recordar todo lo que me había hecho, sino porque por fin tenía el control. Por fin era yo quien llevaba la batuta. Y cuando se despidió con esa mirada que mezclaba desesperación e incredulidad por no haber conseguido manipularme una vez más, cerré la puerta con calma, sin mirar atrás. Fui a la cocina, bebí un vaso de agua y me miré en el espejo con una certeza tan fuerte en mi pecho que incluso mi respiración parecía más ligera. Y en los días siguientes, me sumergí en mí, misma como nunca antes. Me dediqué al proyecto que había estado posponiendo. Reconecté con amistades que su sombra había alejado, y recibí cada nueva oportunidad como un pequeño ladrillo que ayudaba a reconstruir mi versión más fuerte, y en uno de esos días, recibí una invitación inesperada para participar en un grupo de estudios internacionales que reuniría a estudiantes, destacados de varias universidades, y al leer la lista de seleccionados, allí estaba mi nombre, destacado, y por primera vez no había ningún por culpa de con quién sale o porque es la hermana de Genoveva. Era solo mérito,
Solo Elena, la misma Elena que durante años fue desacreditada, silenciada, subestimada, y que ahora comenzaba a ser vista por quien realmente era. Y eso fue tan liberador que lloré en silencio, sola, pero esta vez de alegría. Y fue en ese ambiente que me preparé para embarcar hacia Lisboa, donde se celebraría el congreso. Y antes de viajar, di una vuelta por el campus como quien se despide de un territorio de batallas ganadas. Miré los pasillos que antes me intimidaban y que ahora parecían aplaudir mis pasos, y entonces me sorprendió un profesor, que me entregó una carta de recomendación espontánea, diciendo que admiraba mi postura, mi ética y mi resiliencia, y eso fue como un sello de que había elegido el camino correcto. Y en el aeropuerto, con la mochila al hombro y el pasaporte en la mano, respiré hondo y me prometí a mí misma que nunca volvería a ser pequeña para encajar en los moldes de los demás. Y cuando el avión despegó, miré por la ventana y dejé que las nubes se llevaran los últimos restos del dolor que un día me paralizó. Y en los días que pasé en Lisboa me sumergí en las conferencias. Conocí a gente increíble, hice conexiones verdaderas. Me escucharon, me valoraron. Y en una cena de clausura, una de las organizadoras me llamó aparte y me dijo que mi artículo había causado impacto en toda la comisión y que había interés en publicarlo en una revista internacional. Y allí, con un vaso de zumo en la mano y los ojos brillantes, supe que solo estaba comenzando, que aún me quedaba mucho por conquistar, pero que ahora lo hacía por mí, no para demostrarle nada a nadie. Y al regresar a Brasil, encontré una nueva versión de mí esperándome en la puerta de mi casa, una versión más firme, más serena, y entonces escribí todo, cada paso, cada dolor, cada superación. Lo transformé en un libro que, meses después, fue adoptado como lectura obligatoria en un curso sobre empoderamiento femenino, y cuando di mi primera conferencia, miré al público y vi en los ojos de las chicas la misma sed de justicia que un día me movió, y supe que estaba haciendo lo correcto. Y fue entonces cuando recibí un mensaje de una alumna de primer semestre que decía: «Su texto me salvó». Y eso, más que cualquier venganza, fue mi victoria, porque mientras Genoveva seguía intentando apagar los incendios que ella misma había provocado, yo encendía luces en el camino de quienes venían detrás, y un día, al volver de una conferencia, en otra ciudad, me senté en un banco de la plaza donde solía ir en mis peores días, y vi a Mateus allí, solo, con la mirada perdida, los hombros encorvados, y al verme, levantó la mirada. Quiso decir algo, pero dudó, y en ese segundo vi todo lo que quedaba de él, una versión vacía, víctima de su propio silencio. Y a pesar de todo el dolor, deseé que encontrara la paz, porque yo ya había encontrado la mía, y mientras me alejaba, sin necesidad de decir una sola palabra, sentí que ese capítulo finalmente había terminado, que ya no necesitaba buscar el cierre en los demás, porque lo que había construido en mí era más sólido que cualquier pedido de perdón. Y aunque el mundo intentara recordarme quién había sido antes, la verdad es que ahora era Elena, la que había sido sombra, pero que hoy era luz, y esa luz nadie más la apagaría.